Hola, soy José Valenzuela y soy el guionista de Locura, un elogio de la diferencia. Y yo soy Alfredo, el dibujante del cómic. Locura nace de precisamente, ¿no?, la necesidad de contar algo que fui viviendo en mi día a día, sobre todo en casa. Mi pareja es psicóloga clínica y me explicaba un poquito la situación en la que se encuentran, pues, en los servicios de salud mental públicos, y la verdad es que aluciné bastante viendo, pues, la falta de recursos que hay, el poco tiempo del que la gente dispone y las dificultades de que se disponen para poder optar a ese tipo de recursos, y consideré que podía ser interesante de alguna manera, pues, hablar un poco más sobre este tema, y así fue como nació el guión. Y como una vez estaba escrito, pues busqué a Alfredo y a él le cedo la parte del dibujo. Sí, bueno, yo la verdad es que había dibujado un cómic sobre el tema ya, creo que eso influyó en el hecho de que me escribieran para este cómic. La verdad es que utilizarnos a nosotros como propios personajes del cómic tenía una función, pues creo que fundamental, ¿no?, que era un poco la de acompañar también al lector a la hora de ir descubriendo con él o con ella, pues lo que se nos iba explicando, ¿no? Porque de alguna manera, si no, teníamos el miedo de que pudiera entenderse, pues, que pretendíamos pontificar o explicar o pretender imponer un discurso que no era ni mucho menos el nuestro, y entonces poner a nuestros personajes para que de alguna manera van aprendiendo con el lector lo que se les va contando, pues era una idea que nos pareció interesante, y que, bueno, sobre todo a la hora de narrarlo, que ahí era Alfredo el que domina, pues la considero adecuada y por eso tiro para adelante. Sí, total. Además, como que de vez en cuando sirve como puente algunas conversaciones que tenemos entre José y yo, o con Virgilio, que es otro personaje que está presente en toda la obra, pues servían un poco como puente entre un entrevistado y otro, entre un tema u otro, ¿no? Pues la verdad es que con estas conversaciones que iba teniendo en casa con mi pareja, me apetecía contarlo de alguna forma. No tenía claro el cómo, pero sí que me parecía interesante que de alguna manera, pues, se pudiera hablar sobre ello en el ámbito público, ¿no? A partir de ahí, supongo que fue un salón de cómic en concreto aquí en Barcelona, que recuerdo perfectamente que era la tarde del domingo, cuando ya estaban recogiendo en Norma. Yo tenía relación con ellos porque al final trabajo también en prensa, escribo en Jotdown, soy colaborador desde hace unos años, y quieras que no, siempre, pues, he tenido contactos con Norma y tenía buena relación con ellos, y entonces en una charla casi informal les comenté: oye, podría ser tal vez interesante que se escribiera un cómic, un ensayo gráfico sobre este tema. La verdad es que les pareció interesante, me dijeron que profundizara un poquito más, que les preparara un dossier, un pequeño dossier en el que explicar cómo lo abordaría, cómo lo explicaría. Así lo hice, y al cabo de las semanas, cuando ya podíamos volver a reunirnos y comentarlo, fue cuando dieron el ok, digamos, y el podemos seguir adelante. Y a partir de aquí, en paralelo, por un lado, me dediqué a documentarme, a leer mucho, a preguntar, todavía sin entrar en las propias entrevistas, pero a hablar un poquito con la gente del ámbito. Y por otro lado, pues también fue la búsqueda del dibujante, hasta que bueno, acabé llegando a Alfredo. No recuerdo muy bien en dónde o cuándo fue nuestro primer encuentro ahora mismo, pero José me escribió y me presentó el proyecto, que ya estaba escrito, o sea, ya había un guión bastante desarrollado. Luego, pues, una vez ya nos ponemos a trabajar, hubo varias revisiones de ese guión, porque sí que al principio lo que hubo que hacer fue, digamos, acabar como al final en el guión había muchísima información y hubo que podar. Sí, hubo que podar, hubo que filtrar, no hubo que condensar todo eso un poquito para que, aunque el cómic es digamos, sí que es un documento, sí que es una narración didáctica, divulgativa y tal, al final la lectura tiene que poder ser accesible. Entonces, para conseguir esa fluidez, tuvimos que ir como, bueno, viendo de qué manera ese guión se tenía que ir adaptando al lenguaje narrativo que es el cómic.
Y a partir de ahí fue ya una cosa de ir yo dibujando páginas, ir revisando por partes si había cosas que había que recortar o había que añadir o nos estábamos dejando algo o yo qué sé, yo a veces me tomaba un poco la licencia de recortar por aquí y por allá y de repente era como, hostia, pero José me decía, hostia, cuidado que esto es muy importante, vale, vamos a incluirlo y bueno, fue un poco ese el proceso de trabajo. Sí, y también, bueno, había una parte interesante que era lo del tono, ¿no? Que tú me decías sí. que al principio, igual cuando yo escribí esas primeras versiones del guión, había veces en las que a lo mejor ponía demasiada opinión por mi parte y al final nos dimos cuenta, Alfredo se dio cuenta de que era mucho más interesante si simplemente acompañábamos ese discurso de esas otras personas, lo presentábamos y ya está, no opinábamos sobre ello, con lo cual creemos que lo dejamos un poco limpio, ese discurso de cada uno de esos testimonios, para que se vea que no nos metemos en ello, ni en opinar, ni en decir lo que creemos, porque al final es presentar lo que hay, no modificarlo según lo que pensemos. Yo creo que fue el mayor reto, de hecho, ¿no? Porque al final lo bueno del cómic es que tiene muchísimas posibilidades a nivel narrativo y ahí estuvo, ¿no? Como el encontrar teníamos la excusa, que yo creo que eso fue muy guay, ya aparecía en el primer guión de José, ¿no? El rollo de la barca, de cómo nos va llevando de un lado a otro y tal. Eso nos permitía como convertir toda una serie de entrevistas y toda una serie de información en una especie de viaje onírico, entre comillas, para dinamizar un poco la historia, ¿no? Y que no se quedara en un simple... que se quedara en algo solo de ensayo y de teoría y que también tuviera pues ese rollo un poco de aventurilla también un poco, ¿no? Como para atraer un poco tanto al lector que busca conocer un poco más sobre el tema como para el lector que también tiene ganas como de leerse un TVO que al final... Bueno, un poco las herramientas que te ofrece el cómic a nivel narrativo pues son muy particulares y había que aprovecharlas de alguna manera, ¿no? Entonces, no sé si al final lo habremos conseguido, pero combinando unas cosas y otras, yo creo que, bueno... Yo creo que sí. Puede ser que sea uno de los factores que suman, digamos, al estigma, ¿no? Pero yo creo que sobre todo es esa percepción social del que es diferente o vive o siente diferente la experiencia de la vida en general a través de esas percepciones tal vez alteradas que puedan tener. Y eso al final, en un mundo en el que como que nos movemos un poquito en lo que es lo normativo, lo normal, el no salirse de esa norma, de esa regla, pues el que sí que se sale a su pesar de ella acaba siendo un poquito siempre señalado, ¿no? Sé que bueno, hay trabajo, hay gente que se va moviendo en el sentido de intentar luchar contra ese estigma, pero no deja de ser algo enorme, un bicho enorme contra el que hay que pelear y precisamente pues nosotros aportamos nuestro granito de arena con esto, ¿no? Para un poquito normalizar el discurso de la locura, de hecho resignificar el concepto de locura para que no sea algo peyorativo, sino para que sea simplemente pues, que se entienda que es una manera diferente de vivir la experiencia, de vivir la vida, y alejarlo tanto de los que pretenden romantizarla y de los que pretenden demonizarla. O sea, al final es un rasgo más que tenemos y que igual que el que es alto o bajo, aunque suene exagerado, pero es así, está el que percibe las cosas de una manera o las percibe de otras. Pero sí, obviamente el tema de la sobremedicación no ayuda nada. Yo realmente no sé cuál es la razón. Sí que es verdad que a veces lo pienso que después de leyendo el cómic una vez acabado, no sé si hemos hecho suficiente hincapié en el hecho de que los temas de clase o los temas de precariedad económica, social, etcétera, tienen una influencia brutal en la salud mental de la gente y no sé hasta qué punto hemos hecho como... O sea, obviamente hablamos de que si no tienes recursos, por lo que en cuanto al tema de salud mental, pues tienes muchas más dificultades pues, para acceder a todo eso.
Pero desde luego, igual, yo no sé la respuesta, pero igual es verdad que antes comentaba José, ¿no? Que el tema de locura o se romantiza, o se dramatiza, o se trata desde un punto que como si fuera externo así, ¿no? A lo social, a lo político, para convertir a esa persona en un loco, ¿no? Y de hecho, pues históricamente, pues se cogían, ¿no? Y se metían en un manicomio y esa era un poco la praxis, ¿no? Cuando en realidad, pues eso, muchas veces influye mucho justamente todo lo social, todo temas de, bueno, cuestiones de género, de clase, etcétera. Entonces, bueno, no sé, sí, creo que va un poco por aquí, pero... Sí, yo es que pienso lo mismo, o sea, al final es como ese discurso de la meritocracia en el que parece que todo lo que te sucede es solo debido a lo que tú has hecho y eso, claro, es negar tantas influencias externas como, por ejemplo, el hecho de quiénes son tus padres o en qué barrio has crecido, que influye muchísimo a la hora de que tú pues luego pues tengas un buen trabajo, un mal trabajo, tengas unos estudios. Esperamos que sí, ¿no? Esperamos que al final ese tipo de cómics, yo creo que lo que un poco, o al menos este cómic, ¿no? El objetivo un poco es ese, ¿no? Es abrir el espectro y acercar un poco más este tema a la gente. Y como decía antes José, ¿no? Que al final, si existe a veces pues un tabú o un estigma, es también por un simple desconocimiento del tema. O sea, a veces, no sé, yo tengo recuerdos, ¿no? Que de repente hace años, ¿no? Hace más años, cuando alguien te decía, pues tengo que ir al psiquiatra o tengo que tomarme esas pastillas, y de repente suena como algo, porque el relato que te han contado, que has construido alrededor de la locura, de la psiquiatría, etcétera, es como una historia de terror y en realidad pues no es eso, ¿no? Entonces, hombre, yo espero que de alguna forma esto acerque el tema a la gente, que obviamente, perdón, porque comentabas lo de la salud pública. Desde luego, cada vez se escucha más, ¿no? Gente que pide cita con el médico para un problema de salud mental y hasta al cabo de un año no tiene cita, ¿no? Este tipo de cosas. Seguramente es porque se ha relegado o se ha quedado como algo secundario cuando se está viendo que es algo que cada vez está cobrando como, bueno, está apareciendo como más en un primer plano, ¿no? y que es súper importante. Hombre, yo creo que sí, porque al final, dentro de que, por un lado, también es algo que hacemos bastante hincapié en el cómic, ¿no? Creemos que hay que eliminar toda esta necesidad de etiquetarlo todo, porque al final hay personas, y esto los profesionales te lo dicen, que al final se definen por su diagnóstico, y al menos en nuestra humilde opinión no debería ser así. Tú eres una persona y una de tus aspectos es que pues bueno, puedes tener este tipo de condición mental o psíquica, o como le quieras llamar, pero ya está, y según cómo pues puedas necesitar ayuda a nivel profesional. Pero de ahí a que, como bien dices, pues se pueda estar hablando de que todo el mundo diga yo tengo TOC, pues por ejemplo Damián habla mucho de ello, ¿no? De cómo se banaliza el decir tengo TOC, cuando simplemente es porque tú pues eres una persona un poquito obsesiva en estos aspectos. Yo creo que es importante y muy difícil saber diferenciar dónde está pues esta excentricidad, por decirlo así, a dónde está realmente, dónde se cruza esa línea, vamos a decir, de lo patológico, dentro de lo difícil que es definir a veces una patología cuando hablamos del aspecto mental. No es lo mismo cuando a lo mejor, yo qué sé, tienes una molestia en el estómago y se identifica claramente que, por decirte algo, es una úlcera, que no cuando a lo mejor pues, tú consideras que puedes tener algún tipo de patología, no sé, de estar triste a tener una depresión. Pues digamos que no es como un clic que sucede, sino que es un continuo que, bueno, depende del grado en el que estés, pues te encuentras, digamos, clasificado en un lado o en el otro. Pero banalizarlo todo esto para que dentro de esta especie como de búsqueda de la originalidad dentro de cada uno, ¿no? Todo el mundo considere que tiene algún tipo de patología o de trastorno, pues hombre, no ayudar no ayuda, eso desde luego. Que empiece por ahí. Vale, bueno, sí, es verdad que el cómic anterior que dibujé también trataba sobre el mismo tema, aunque está abordado de una manera muy distinta. Era como una libre adaptación de un libro de Ricard Ruiz.
Y bueno, que si le queréis echar un vistazo pues a ese cómic, pues mira, pues también. No sé, que tenga que ver con el tema, me viene a la cabeza ahora una serie que se llama Kidding, que protagonizaba Jim Carrey, ahora no sé quién la dirigía, pero era como una miniserie, ¿no? Unos 10 capítulos o así, y está muy bien. Lo que me gustó de esa serie es que realmente... Michel Gondry. Mira, pues está muy bien porque realmente se sale de la dualidad típica del cine de los buenos y los malos, ¿no? O de que el protagonista tiene que representar la bondad o no, tiene que haber el protagonista y el antagonista, ¿no? Al final te colocan a una persona, ¿sabes? Con su personalidad y con sus momentos bajos, sus momentos buenos, sus momentos malos. Y creo que hacen falta más cosas así, ¿no? Como de salirnos de ese discurso dual. Hombre, yo ya que estoy, también recomendaría, colaría por ahí. Yo escribí un ensayito precisamente sobre cine y locura, que se llama Todos nacemos locos, y hay una selección también de 50 películas en las que de alguna manera intento abrir un poquito el espectro y hablar sobre distintas cuestiones, distintos temas relacionados con el tema de la locura, de la salud mental. Y personalmente, películas que a mí me gustaron mucho, por ejemplo Spider de David Cronenberg me gusta mucho y no es de las más conocidas del director. Y la verdad es que creo que transmite muy bien, en este caso, no haré spoiler sobre qué, pero vamos a decir la percepción puramente subjetiva que tiene su protagonista. Y a lo mejor, por ejemplo, en algo de animación hablaría de Vals con Bashir, por ejemplo, que no sé si lo has visto, es un peliculón no iba a decir de Ari Aster, no sé, me lío con el otro, es también Ari, no me acuerdo igual. Bueno, Vals con Bashir, y que ha hecho ahora hace poquito también una película de animación sobre Ana Frank. Sí, vale. Bueno, que está basada en el cómic, ¿no? De correcto, hecho. Correcto. Y bueno, y al final yo creo que, o sea, a la que uno se pone a buscar un poquito, va a encontrar muchísima información. Sí, porque ahora es verdad que en animación también, bueno, Satoshi Kon, por ejemplo, las pelis de Satoshi Kon, ahí están, sí. Paprika. Y ahora, bueno, es que de hecho ahora me acaba de venir la última sí que vi, que habla, bueno, de una manera como, con una sensibilidad brutal, la de After Sun, no sé si la has visto. Sí. Pero me pareció un peliculón porque realmente aborda el tema del suicidio desde, bueno, como una manera como, no sé, con una sensibilidad como muy guay, ¿no? O sea, como que realmente, yo no sé, al menos salí del cine pensando, hostia, pues hacen falta más pelis de estas, ¿no? Que hablan abiertamente de esto. Sí. Y yo loco de Alta Arriba. Bueno. Estamos ahí súper cerca. Sí. Bueno, claro, es que van saliendo. Esto, claro, si me pasas la pregunta antes, tengo una lista interminable, ¿no? Pero... Sí.